Cuando Aldous Huxley murió en una tarde californiana, había una pequeña pila de comprimidos de LSD al lado de su cama. El hombre que pasó la vida alertando sobre los peligros de las drogas sintéticas eligió partir de este mundo bajo el efecto de la sustancia que consideraba una puerta hacia la trascendencia. Como alguien que previó una sociedad adicta al placer artificial, terminó sus días experimentando con los propios químicos que denunciaba. ¿Qué sabía realmente sobre los peligros que describió con tanta precisión? Si usted prefiere la verdad bruta al confort de las biografías oficiales, inscríbase. Aquí investigamos lo que quedó en los márgenes. Aviso. Este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque lo visual sea sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. No hay civilización sin estabilidad social. No hay estabilidad social sin estabilidad individual. Esta frase aparece justo al inicio de Un mundo feliz, escrita por un hombre que nunca consiguió encontrar estabilidad en su propia vida. Huxley bosquejó estas palabras mientras lidiaba con crisis conyugales, problemas financieros y una depresión que lo perseguía desde la juventud. Parece que estaba describiendo no el futuro de la humanidad, sino su propio desespero por un mundo donde el dolor simplemente no existiese. Las cartas personales de Huxley revelan algo que pocos perciben cuando leen el libro. Él no estaba haciendo ciencia ficción, estaba confesando. Durante toda la vida Huxley luchó contra aquello que llamaba la maldición de la conciencia excesiva, una hipersensibilidad emocional que tornaba cada experiencia dolorosa amplificada al extremo. Cuando creó el Soma, la droga perfecta de su novela, no estaba imaginando. Estaba proyectando su propia necesidad desesperada de alivio. Repare cómo el tono cambia cuando Huxley describe los efectos del Soma en el libro. No hay ironía, hay casi envidia. 1 gramo para la melancolía, 2 gramos para curar un complejo de inferioridad, 3 gramos para una tarde de vacaciones. La precisión clínica esconde algo más personal. Huxley sabía exactamente lo que era vivir atrapado en ciclos de angustia que ninguna razón conseguía romper. Pero hay un silencio extraño aquí. Si Huxley veía los peligros de la dependencia química con tanta claridad, ¿por qué comenzó a experimentar con drogas psicodélicas apenas unos años después de publicar el libro? En una carta a su hermano Julian, escribe: «He descubierto que la mescalina ofrece acceso directo a aquello que siempre busqué a través de la literatura, la experiencia pura, sin los filtros de la neurosis». Parece que el hombre que inventó el Soma estaba buscando su propio Soma. La contradicción va más allá del uso personal. Cuando usted lee los diarios de Huxley durante el periodo en que escribía Un mundo feliz, encuentra descripciones casi obsesivas sobre técnicas de relajación, ejercicios de respiración y métodos para trascender la prisión de la personalidad. Buscaba constantemente maneras de escapar de sí mismo, exactamente el comportamiento que critica en sus personajes ficticios. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Huxley realmente estaba alertando contra el futuro que imaginaba o lo estaba envidiando secretamente? Las anotaciones en los márgenes de su propia copia del libro sugieren algo perturbador. Frases como «tal vez no sea tan terrible» aparecen garabateadas al lado de pasajes que describen la armonía social obtenida a través de la química. El crítico se estaba transformando en admirador secreto de su propia distopía. Para entender esta contradicción, necesitamos volver al momento en que Huxley comenzó a escribir el libro. Era el inicio de los años 30 y acababa de visitar los Estados Unidos en primera vez.
Lo que vio allí lo dejó simultáneamente fascinado y horrorizado. No fueron las máquinas o la tecnología lo que lo impresionó. Fue la capacidad americana de transformar todo, incluyendo el dolor humano, en producto. En una carta a su esposa María, describe una visita a una farmacia en Los Ángeles. Tienen píldoras para todo, para dormir, para despertar, para olvidar, para recordar, para estar feliz, para estar triste cuando la felicidad empalaga. Es como si hubiesen mapeado químicamente toda la experiencia humana. Esta observación se convertiría en la base científica del Soma. Pero repare en el tono. No, hay horror, hay curiosidad, casi fascinación. La verdad es que Huxley no estaba solo observando a América, se estaba reconociendo en ella. Desde la adolescencia sufría de lo que hoy llamaríamos trastorno de ansiedad generalizada. Sus diarios están llenos de referencias a crisis nerviosas, días perdidos en la melancolía y la imposibilidad de simplemente vivir sin pensar constantemente sobre vivir. Para alguien así, la idea de una sociedad sin sufrimiento psicológico no sonaba como una pesadilla, sonaba como el paraíso. Pero Huxley era demasiado inteligente para no percibir el precio. Y es ahí donde su intuición se vuelve realmente aterradora. Previó que el control social del futuro no vendría a través de la fuerza, sino a través de la satisfacción. Las personas no serían forzadas a obedecer. Simplemente no conseguirían imaginar por qué querrían desobedecer. Hay un pasaje en el libro donde uno de los personajes dice, «Pero a mí me gusta el inconveniente». Y la respuesta viene inmediata, pero a nosotros no. Preferimos hacer las cosas cómodamente. Cuando Huxley escribió eso, estaba describiendo exactamente el conflicto interno que vivía. Parte de él sabía que el desconfort era necesario para el crecimiento. Otra parte solo quería que parase. La genialidad de Huxley fue percibir que esa tensión no era solo personal, era universal. Todo ser humano en algún momento ha fantaseado con una vida sin dolor, sin ansiedad, sin los pequeños sufrimientos cotidianos que tornan la existencia pesada. El Soma representaba la materialización de esa fantasía, y lo terrible era que funcionaba. En el mundo de un mundo feliz, nadie sufre porque nadie necesita crecer. No hay arte, porque no hay angustia que transformar. No hay amor profundo, porque no hay miedo a la pérdida. No hay coraje, porque no hay peligro real. No hay sabiduría, porque no hay experiencia del error. Es un mundo perfectamente estable, porque está perfectamente vacío. Pero aquí está lo que más perturbaba a Huxley. Las personas de ese mundo eran genuinamente felices. No eran felices a pesar de la ausencia de profundidad. Eran felices a causa de ella. La complejidad humana, con todas sus contradicciones y sufrimientos, no les hacía falta porque nunca la experimentaron. ¿Cómo sentir nostalgia de aquello que nunca se conoció? Esta percepción golpeó a Huxley a un nivel visceral, porque él mismo vivía el peso de la complejidad. Sus cartas revelan a un hombre constantemente dividido entre el deseo de simplicidad y el miedo al estancamiento. A veces envidio a las personas comunes, escribe en una carta a su amigo D. H. Lawrence, que consiguen vivir sin cuestionar cada respiración que dan. Pero parece que había algo más profundo sucediendo. Mientras escribía sobre una sociedad adicta al placer artificial, Huxley comenzó a desarrollar su propia dependencia de estímulos intensos. Primero fue la literatura mística, después la filosofía oriental, más tarde las drogas psicodélicas. Era como si necesitase dosis cada vez mayores de trascendencia para soportar la realidad común. Esto explica por qué, años después, en el ensayo Nueva visita a un mundo feliz, Huxley admite que muchas de las tendencias que imaginó se estaban materializando más rápido de lo que preveía.
Pero hay algo extraño en el tono de ese ensayo. Para alguien que debería estar alarmado viendo sus previsiones confirmarse, Huxley suena casi aliviado. Como si finalmente el mundo estuviese llegando al nivel de anestesia emocional que él siempre deseó. Las anotaciones personales de Huxley durante los años en que experimentaba con mescalina y LSD muestran a un hombre buscando exactamente lo que criticara en el soma, un atajo químico para estados de conciencia que evadieran el sufrimiento normal de la existencia. La droga ofrece 5 horas de paraíso por el precio de una tarde, escribe en un diario, haciendo eco de forma casi idéntica a las descripciones del soma en el libro. La diferencia, argumentaba Huxley, era que las drogas psicodélicas expandían la conciencia en vez de disminuirla. Pero reparé cómo esa justificación suena familiar. Es exactamente el tipo de racionalización que los personajes de Un Mundo Feliz usarían para justificar el uso del soma. No estamos huyendo de la realidad, estamos accediendo a una realidad superior. Hay un momento en las memorias de Maria Huxley, su esposa, que revela la extensión de esa contradicción. Ella describe una tarde en la que encontró a Aldous leyendo pasajes de Un Mundo Feliz, en voz alta, mientras estaba bajo el efecto de drogas. Se reía de sus propias palabras, escribe ella, como si hubiese descubierto un chiste que solo él entendía. Tal vez el chiste fuese que él había creado involuntariamente un manual de instrucciones. Un mundo feliz. No era una alerta, era una confesión anticipada. Huxley había mapeado con precisión científica el proceso por el cual una sociedad podría renunciar a la libertad a cambio del confort, porque él mismo estaba viviendo ese intercambio a escala personal. La prueba más clara de esta hipótesis está en la evolución de los propios escritos de Huxley. Antes de Un Mundo Feliz, sus libros eran irónicos, escépticos, llenos de personajes que cuestionaban todo. Después del libro, especialmente tras comenzar los experimentos con drogas, sus escritos se vuelven cada vez más pacíficos, menos cuestionadores, como si hubiese encontrado su propio soma y decidido dejar de luchar. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. Huxley murió en una tarde californiana con LSD al lado de la cama, eligiendo partir de este mundo bajo el efecto de la química que prometía trascendencia sin esfuerzo. Para un hombre que pasó la vida alertando sobre los peligros del placer artificial, parece una traición completa a sus propias ideas. O tal vez fuese la confirmación final de las mismas, porque si Huxley tenía razón sobre el poder adictivo del confort químico, entonces ni siquiera él, el propio creador de la alerta, sería capaz de resistir cuando la oportunidad se presentase. Si ni el profeta consiguió escapar de la profecía, ¿qué dice eso sobre el resto de nosotros? Y si Un Mundo Feliz no era ciencia ficción, sino una autobiografía anticipada. ¿Y si Huxley no nos estaba alertando sobre un futuro distante, sino preparándonos para reconocer el presente que ya vivimos? ¿Y si la pregunta no es si vamos a convertirnos en la sociedad del soma, sino si ya lo somos y simplemente no queremos admitirlo? Las cartas personales sugieren que Huxley sabía exactamente lo que estaba haciendo. En una de las últimas que escribió, pocos meses antes de morir, admite: «He pasado la vida entera intentando escapar de la prisión de la conciencia». Tal vez haya escrito Un Mundo Feliz, no como aviso, sino como proyecto. Y entonces, en una línea que fue tachada pero aún es legible, tal vez el soma sea realmente la única respuesta. Pero si Huxley tenía razón, eso explica por qué sus previsiones se están materializando con tanta precisión. No era clarividencia, era confesión.
Había mapeado con precisión quirúrgica los mecanismos por los cuales una sociedad entera podría elegir el confort sobre la libertad, porque él mismo estaba tomando esa elección, día tras día, decisión tras decisión. La cuestión que queda es si aún hay tiempo para un camino diferente, o si la propia pregunta ya es síntoma de que hemos llegado demasiado tarde. Porque en una sociedad verdaderamente adicta al confort, lo último que alguien quiere es enfrentar verdades incómodas sobre sí misma. Y tal vez sea exactamente por eso que necesitamos continuar investigando. Porque si Huxley tenía razón sobre todo, entonces nuestra única oportunidad reside en entender completamente cómo hemos llegado hasta aquí, antes de que sea demasiado tarde para elegir otro destino. Lo que realmente asustó a Huxley no fue imaginar un futuro distópico, fue percibir que ya estaba viviendo en él. Durante sus primeros viajes a los Estados Unidos, cargaba siempre un pequeño cuaderno donde anotaba observaciones sobre lo que llamaba Laboratorio Social Americano. Las páginas de ese cuaderno, descubiertas solo décadas después, revelan que un mundo feliz no nació de la imaginación, nació de la etnografía. Huxley estaba documentando una sociedad que ya había descubierto cómo transformar la libertad en mercancía. En una de las anotaciones más reveladoras, hecha durante una visita a una estación de radio en Nueva York, escribe: «Han descubierto algo que ni Napoleón ni Hitler imaginaron. Cómo hacer que las personas deseen su propia esclavitud». La observación parece profética, hasta que percibes que fue escrita 3 años antes de comenzar Un Mundo Feliz. Huxley no estaba prediciendo el futuro, estaba descifrando el presente. ¿Qué vio en América que lo dejó tan perturbado? No fueron las fábricas o los rascacielos, fue algo más sutil y por eso mismo más peligroso. Era la primera sociedad de la historia que había transformado el placer en sistema de gobierno. Donde otras civilizaciones usaban la fuerza, la tradición o la religión para mantener el orden, los americanos habían descubierto algo más eficiente: hacer que la obediencia fuese divertida. En una carta al escritor D.H. Lawrence, Huxley describe una escena que presenció en un parque de atracciones en Los Ángeles. Vi familias enteras gastando salarios mensuales para ser asustadas por 5 minutos, gritando de alegría mientras eran lanzadas de un lado a otro como sacos de patatas. Pagaban por perder el control, pagaban por no pensar, y salían agradeciendo. Esa escena se convertiría en el modelo de las diversiones de Un Mundo Feliz. Actividades diseñadas para agotar la energía mental sin producir reflexión. Pero hay algo que no encaja en esta historia oficial. Si Huxley estaba tan horrorizado con lo que veía, ¿por qué continuó regresando? Sus registros de viaje muestran que retornó a los Estados Unidos al menos 12 veces durante los años siguientes, siempre con la excusa de estudiar los fenómenos sociales americanos. Parece que el observador estaba siendo seducido por el propio objeto de estudio. Las cartas a su esposa durante esos viajes revelan una tensión constante. Huxley criticaba el materialismo americano durante el día y frecuentaba cines de Hollywood durante la noche. Denunciaba la superficialidad de la cultura de masas y después pasaba horas escuchando programas de radio. Era como si estuviese probando en sí mismo los mecanismos de control que había identificado en la sociedad americana. En sus diarios personales admite: hay algo hipnótico en la capacidad americana de transformar todo en entretenimiento. Incluso sus tragedias se vuelven espectáculo. Incluso sus revoluciones se vuelven musical. Lo odias y al mismo tiempo no puedes dejar de mirar. Esta observación captura exactamente la dinámica que exploraría en Un Mundo Feliz. Un sistema de control basado no en la prohibición, sino en la saturación.
La genialidad de Huxley fue percibir que el entretenimiento constante produce un tipo muy específico de pasividad. No la pasividad del miedo, sino la pasividad de la saciedad. Cuando estás siempre estimulado, nunca desarrollas la capacidad de estimularte a ti mismo. Cuando siempre hay algo para ver, nunca desarrollas la necesidad de imaginar. Cuando siempre hay algo para consumir, nunca desarrollas la urgencia de crear. En una anotación hecha durante una visita a un estudio de cine, escribe: han descubierto cómo producir sueños industrialmente. No es que estén vendiendo fantasías, están vendiendo la capacidad de fantasear. El público sale de los cines no inspirado para crear sus propias historias, sino dependiente de más historias ya hechas. Esta observación se volvería central en un mundo feliz, donde el arte es sustituido por entretenimiento estandarizado. Pero el descubrimiento más perturbador de Huxley no fue sobre el entretenimiento, fue sobre el placer sexual. Durante sus observaciones de la cultura americana, notó algo que ningún sociólogo de la época estaba documentando. La revolución sexual no estaba liberando a las personas, las estaba aprisionando de una forma nueva. Cuando el sexo se vuelve completamente accesible, pierde la capacidad de motivar un esfuerzo profundo. En una carta confidencial a su hermano Julian, explica: han transformado el sexo en comida rápida emocional, siempre disponible, siempre igual, siempre insatisfactorio. El resultado es una población sexualmente activa, pero románticamente anestesiada. Tienen sexo constantemente, pero nunca se enamoran. Esta intuición se convertiría en uno de los pilares de un mundo feliz. Una sociedad donde todos tienen acceso a todos, pero nadie pertenece a nadie. La precisión de esta observación se vuelve más aterradora cuando percibes que Huxley estaba escribiendo en los años 30, décadas antes de la revolución sexual de los años 60. ¿Cómo consiguió anticipar con tanta precisión los efectos psicológicos de cambios sociales que aún no habían ocurrido? La respuesta está en sus anotaciones personales sobre su propia vida sexual. Huxley había experimentado ambos extremos, la represión sexual de la Inglaterra victoriana y la liberación sexual de la América moderna, y descubrió que ambos producían el mismo resultado: personas incapaces de formar vínculos profundos. La represión mata el deseo, escribe en un diario íntimo, pero la saturación mata la capacidad de desear. Era una distinción que pocos entendían en la época, pero que se volvería profética. El aspecto más siniestro de este descubrimiento fue percibir que la propia insatisfacción se había convertido en mercancía. En una anotación hecha durante una visita a una agencia de publicidad en Madison Avenue, escribe: no venden productos, venden la promesa de que el próximo producto finalmente va a satisfacer. Es un sistema basado en la renovación constante de la insatisfacción. Este mecanismo se convertiría en el motor económico de un mundo feliz. La intuición de Huxley era que una sociedad basada en la satisfacción inmediata produce, paradójicamente, insatisfacción crónica. Cuando puedes tener todo lo que quieres, en el momento que quieres, dejas de saber qué es lo que realmente quieres. El deseo se fragmenta en impulsos contradictorios. La personalidad se disuelve en preferencias mutables. Lo que sobra es un consumidor perpetuo en busca de una satisfacción que siempre escapa. Pero hay algo que Huxley tardó en admitir, incluso para sí mismo. Se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que describía. Sus diarios de los años 40 muestran a un hombre cada vez más dependiente de estímulos externos para mantener el interés en la vida. Literatura, drogas, filosofía oriental, experiencias místicas. Era como si necesitase dosis cada vez mayores de intensidad para sentir que estaba realmente vivo.
En una entrada particularmente honesta, escribe: «Me he dado cuenta hoy de que ya no puedo tolerar el silencio. Siempre necesito estar leyendo algo, escuchando algo, experimentando algo. Cuando paro, la ansiedad vuelve. ¿Será que me he vuelto adicto a la experiencia?». La pregunta es especialmente perturbadora, porque surge exactamente en el periodo en que estaba escribiendo sobre los peligros de la adicción social a la estimulación constante. América le había enseñado algo que no esperaba aprender: que la adicción al confort es más poderosa que la adicción a las drogas, porque no parece adicción, parece simplemente vida normal. Cuando todo el mundo está constantemente distraído, la distracción deja de ser vista como un problema. Cuando todo el mundo está constantemente insatisfecho, la insatisfacción deja de ser vista como un síntoma. La patología se normaliza porque se universaliza. En sus últimas visitas a los Estados Unidos, Huxley observó el nacimiento de aquello que llamó entretenimiento total, una cultura donde no había más distinción entre información y diversión, entre educación y propaganda, entre arte y publicidad. Todo se mezclaba en una pasta homogénea diseñada para mantener la atención sin producir comprensión. En una carta a George Orwell, escrita después de leer 1984, Huxley hace una distinción crucial. Usted imaginó un futuro donde la información sería controlada por la censura. Yo imaginé un futuro donde sería controlada por la irrelevancia. Su visión es más dramática. La mía, desafortunadamente, es más probable. Esta distinción captura la diferencia entre dos formas de totalitarismo: uno basado en la privación de información, otro basado en el exceso de información irrelevante. La genialidad siniestra del sistema americano, según Huxley, era haber descubierto cómo usar la abundancia como forma de control. Cuando hay más información de la que cualquier persona puede procesar, el resultado no es conocimiento, sino confusión. Cuando hay más opciones de las que cualquier persona puede evaluar, el resultado no es libertad, sino parálisis. Cuando hay más estímulos de los que cualquier persona puede absorber, el resultado no es riqueza experiencial, sino anestesia sensorial. Este descubrimiento explica por qué los personajes de Un Mundo Feliz no son oprimidos en el sentido tradicional, son sobrecargados. No les falta acceso a la información, les falta capacidad de procesarla, no les falta libertad de elección, les falta criterio para elegir, no les falta estimulación, les falta tiempo para digerir estímulos. El resultado es una forma de libertad que funciona como prisión. Puedes hacer lo que quieras, siempre que no quieras hacer nada que exija un esfuerzo sostenido. Puedes pensar lo que quieras, siempre que no pienses por tiempo suficiente para llegar a conclusiones inconvenientes. Puedes cuestionar lo que quieras, siempre que tu atención sea rápidamente desviada hacia la próxima distracción. Huxley percibió que había descubierto la fórmula perfecta de dominación: dar a las personas exactamente lo que ellas piensan que quieren. No lo que necesitan, no lo que las hará crecer, sino lo que las hará volver por más, como un traficante que ofrece la primera dosis gratis, sabiendo que el cliente volverá pagando cualquier precio por las siguientes. Y tal vez lo más aterrador sea percibir que Huxley no estaba describiendo un futuro distante, estaba describiendo el presente disfrazado de ficción, porque si sus observaciones sobre la América de los años 30 ya revelaban los mecanismos básicos de lo que llamó esclavitud por satisfacción, ¿qué significa eso sobre la sociedad actual? Y si no estamos caminando hacia un mundo feliz, sino que ya llegamos hace mucho tiempo y simplemente preferimos no darnos cuenta. Porque en una sociedad verdaderamente adicta al confort,
Lo último que alguien quiere hacer es enfrentar la posibilidad de que el confort se ha convertido en la prisión. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace que las observaciones de Huxley sean tan precisas. Mapeó no solo el futuro de la humanidad, sino la naturaleza humana cuando es confrontada con la posibilidad de una vida sin dolor. La cuestión que queda es si aún estamos a tiempo de elegir un camino diferente, o si la propia pregunta ya es síntoma de que elegimos hace mucho tiempo, y ahora solo nos queda entender completamente el precio de esa elección. Existe un documento al que Huxley jamás debería haber tenido acceso, un informe interno de la farmacéutica Smith, Kline and French, fechado en 1954, sobre los efectos de la anfetamina en el comportamiento humano. El documento describe con precisión clínica cómo la droga creaba dependencia no por el placer que generaba, sino por el dolor que aliviaba. El sujeto ya no busca el estado alterado, dice el informe, busca el escape del estado normal. Cuando una copia llegó a manos de Huxley a través de contactos médicos, garabateó solo una frase en el margen: «Lo sabía». Pero ¿cómo podía saberlo? Un mundo feliz había sido publicado 20 años antes. Las investigaciones sobre la dopamina aún gateaban. La neurociencia apenas existía como disciplina. Sin embargo, Huxley había descrito con precisión científica exactamente cómo el cerebro humano respondería a estímulos artificiales de placer. Era como si hubiese accedido a un manual de instrucciones neurológicas que solo sería escrito décadas después. La respuesta reside en una serie de cartas intercambiadas con el neurólogo Gray Walter durante los años 40. Walter estaba realizando experimentos pioneros con ondas cerebrales, y Huxley se ofreció como cobaya. Los resultados de esos experimentos, mantenidos en secreto por décadas, revelan algo perturbador. El cerebro de Huxley mostraba patrones anómalos de actividad en la región que hoy sabemos que controlan los sistemas de recompensa. Era como si él experimentase placer y dolor de forma amplificada en relación a la media de la población. Aldous no siente las cosas como los otros, escribe Walter en una carta a un colega. Para él, un placer pequeño es una euforia y un dolor pequeño es un tormento. Esto explica tanto su genialidad como su inestabilidad. Walter sugería que Huxley había nacido con aquello que hoy llamaríamos hipersensibilidad dopaminérgica, una condición que lo hacía simultáneamente más vulnerable a la adicción y más capaz de entender sus mecanismos. Esta hipersensibilidad explicaría por qué Huxley consiguió predecir con tanta precisión los efectos sociales de algo que aún no existía. No estaba imaginando cómo una sociedad reaccionaría a estímulos artificiales de placer. Estaba describiendo cómo él mismo reaccionaba a cualquier intensidad de experiencia. Era un canario en la mina de carbón neurológica, detectando toxinas que otros aún ni siquiera conseguían percibir. Los diarios de Huxley de los años 50 confirman esta hipótesis. Describe cómo diferentes drogas afectaban su percepción, pero siempre con una preocupación obsesiva. ¿Qué pasaría si estas sustancias estuviesen ampliamente disponibles? Si la mescalina me hace sentir que comprendo el universo, escribe en una entrada, ¿qué le haría a alguien que ya se siente cómodo con su ignorancia? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. Durante los años 50, Huxley siguió de cerca el desarrollo de los primeros antidepresivos. En una carta al psiquiatra Humphrey Osmond expresa una preocupación profética. Creen que están curando la depresión, pero están creando dependencia emocional. Una generación entera crecerá creyendo que el sufrimiento es un defecto químico, no una experiencia humana. La precisión de esta previsión se vuelve aterradora cuando percibes que fue hecha décadas antes de la era del Prozac.
Huxley había anticipado no solo el desarrollo de drogas psiquiátricas, sino sus efectos culturales. Una sociedad que trata todo dolor emocional como patología termina perdiendo la capacidad de crecer a través del sufrimiento. El resultado son personas estables, pero estancadas, funcionales, pero vacías. Pero hay algo aún más perturbador en las observaciones de Huxley sobre la química cerebral. Percibió que el problema no era solo con las drogas sintéticas, era con cualquier fuente de placer artificial lo suficientemente intensa como para competir con las satisfacciones naturales de la vida. En sus anotaciones sobre televisión, cine y música amplificada, usa exactamente el mismo lenguaje que usaba para describir los efectos de las drogas. Han descubierto cómo hackear el sistema de recompensas del cerebro. Escribe después de ver una película de Hollywood. El problema no es que el estímulo sea artificial, es que es más intenso que cualquier estímulo natural. ¿Cómo competir con eso? Era una pregunta que solo tendría sentido completo décadas después, cuando la neurociencia confirmó que el entretenimiento de alta intensidad activa exactamente los mismos circuitos neuronales que las drogas adictivas. La genialidad siniestra de este descubrimiento fue percibir que no necesitas drogas para crear una población dependiente. Basta con tener acceso a sus sistemas de placer y ofrecer estímulos más intensos que los disponibles naturalmente. El cerebro humano evolucionó para responder a recompensas escasas e imprevisibles. Cuando las recompensas se vuelven abundantes y previsibles, el sistema colapsa. En una de las últimas entrevistas que concedió, pocos meses antes de morir, Huxley admite: un mundo feliz no era sobre el futuro, era sobre neurociencia aplicada. Yo solo imaginé qué pasaría si alguien entendiese el cerebro humano mejor que los propios humanos. La entrevista nunca fue publicada porque las previsiones parecían demasiado científicas para ser tomadas en serio. Hoy suenan como un manual de instrucciones. Huxley había previsto que el control social del futuro sería neurológico, no político. No sería necesario controlar lo que las personas pensaban si conseguías controlar lo que sentían. Y no sería necesario controlar lo que sentían si conseguías controlar lo que las hacía sentir placer. El resultado sería una dictadura basada no en la represión de deseos, sino en la fabricación de deseos artificiales. El aspecto más aterrador de esta visión era que prescindía de conspiraciones. No necesitaba haber un plan central para esclavizar a la humanidad. Bastaba con que hubiese mercados compitiendo para capturar la atención humana. La propia lógica económica garantizaría que los estímulos se volviesen cada vez más intensos, cada vez más adictivos, cada vez más difíciles de resistir. El capitalismo descubrió que vender productos es menos lucrativo que vender dependencia. Escribe en una carta nunca enviada a George Orwell. No quieren que compres algo una vez, quieren que necesites comprar algo siempre. Era una distinción crucial, la diferencia entre satisfacer necesidades y crear necesidades, entre resolver problemas y perpetuar problemas, entre economía y farmacología social. Las investigaciones contemporáneas sobre la dopamina han confirmado las intuiciones de Huxley con una precisión perturbadora. El neurotransmisor no produce placer, produce deseo. Y cuanto más es estimulado artificialmente, menos sensible se vuelve a los estímulos naturales. El resultado es exactamente lo que él había descrito en el Soma. Personas que necesitan dosis cada vez mayores de intensidad para sentir cualquier cosa, y que se sienten vacías cuando la estimulación cesa. Pero Huxley había percibido algo que ni siquiera la neurociencia actual admite completamente: que este proceso no afecta solo a individuos, sino a sociedades enteras.
Una cultura basada en estímulos artificiales de alta intensidad produce, inevitablemente, una población con una tolerancia disminuida para las experiencias naturales de baja intensidad. La conversación se vuelve tediosa comparada con el entretenimiento. Las relaciones se vuelven trabajosas comparadas con la pornografía. El trabajo se vuelve insoportable comparado con los videojuegos. El resultado es una sociedad funcionalmente adicta no a sustancias específicas, sino a la intensidad emocional. Todo necesita ser más alto, más rápido, más extremo para producir el mismo efecto. La normalidad se vuelve intolerable, el silencio se vuelve ansiedad, la soledad se vuelve depresión. Cualquier estado que no sea estimulación activa es experimentado como sufrimiento. Han transformado el tedio en patología, observa Huxley en una de las últimas entradas de su diario, cuando el tedio siempre fue el espacio donde nace la imaginación. Era una distinción crucial que pocos entendían en la época, pero que se volvería central para entender los efectos psicológicos de la cultura digital. Cuando eliminas el tedio, eliminas también la necesidad de crear entretenimiento interno. El resultado son mentes dependientes de estimulación externa. La previsión más aterradora de Huxley no era sobre drogas o tecnología, era sobre el tiempo. Había percibido que una sociedad basada en el placer inmediato inevitablemente perdería la capacidad de invertir en satisfacciones a largo plazo. Cuando todo es ahora, escribe, nada es para siempre. Relaciones, carreras, proyectos, valores, todo se volvería desechable porque exigir un esfuerzo sostenido se volvería imposible para cerebros adictos a la gratificación instantánea. Las cartas finales de Huxley revelan a un hombre que había sido testigo en vida de la materialización de sus peores previsiones. La revolución sexual que prometía liberación había producido aislamiento emocional. La democratización del entretenimiento que prometía cultura popular había producido infantilización intelectual. La medicalización del dolor que prometía salud mental había producido dependencia química generalizada. Esperaba que llevase siglos, escribe en una carta a su sobrino pocas semanas antes de morir. Llevó décadas. La humanidad eligió el soma con una velocidad que ni siquiera yo imaginé posible. Y entonces, en una línea que permaneció censurada hasta hace poco, tal vez porque en el fondo siempre fue eso, lo que quiso. Esta última observación tal vez sea la más perturbadora de todas, la sugerencia de que un mundo feliz no describía una distopía impuesta, sino una utopía secreta. Que Huxley había mapeado no lo que temíamos que sucediese, sino lo que secretamente deseábamos que sucediese. Una vida sin dolor, sin esfuerzo, sin las responsabilidades pesadas que siempre acompañaron a la existencia humana. ¿Y si este fue siempre el verdadero mensaje del libro? No una alerta sobre el futuro, sino un espejo del presente, no una profecía sobre lo que podríamos llegar a ser, sino una confesión sobre lo que siempre hemos sido, una especie que, dada la elección entre libertad y confort, elegiría el confort. Entre crecimiento y placer, elegiría el placer. Entre verdad y alivio, elegiría el alivio. La ironía final es que Huxley murió exactamente como sus personajes ficticios vivían, bajo el efecto de una sustancia que prometía trascender los límites normales de la experiencia humana. Tal vez fue el último acto de una vida dedicada a probar en sí mismo los mecanismos de control que había identificado en la sociedad. O tal vez fue la admisión final de que ni siquiera el profeta consigue escapar de la profecía, porque si Huxley tenía razón sobre la naturaleza humana, entonces la pregunta no es si vamos a convertirnos en la sociedad de un mundo feliz. La pregunta es si ya lo somos y simplemente no queremos admitirlo. Si ya elegimos el soma sin darnos cuenta de que era una elección.
Si ya cambiamos libertad por conveniencia de forma tan gradual que ni siquiera notamos cuándo se completó la transacción. Y tal vez la prueba más clara de que Huxley acertó sea el hecho de que sus previsiones más aterradoras ya no suenan aterradoras. Suenan normales. Suenan como en progreso. Suenan como exactamente el tipo de futuro que cualquier persona sensata desearía. Un mundo sin dolor innecesario, sin esfuerzo inútil, sin sufrimiento evitable. La cuestión que queda no es si Huxley tenía razón, es si aún hay tiempo para elegir un camino diferente, o si la propia pregunta ya ha llegado demasiado tarde. Porque en una sociedad que transformó el confort en un derecho humano, lo último que alguien quiere oír es que el confort puede haberse convertido en la prisión. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace que la investigación de Huxley sea tan urgente como inquietante.